Muy buenos días. En nombre del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, a esta segunda fase del ejercicio de planificación y presupuesto abierto 2026, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como se observa en la agenda, iniciaremos la actividad con las palabras de bienvenida de las autoridades. Señor Ministro. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gran gusto poder estar acá y muchas gracias a quienes nos están viendo desde las diferentes redes en donde estamos haciendo este evento público. Quisiera darle la bienvenida al señor secretario de SGPlan, a la subsecretaria, viceministro, directores, subdirectores, equipo del Ministerio de Finanzas Públicas y de SGPlan y colegas de sociedad civil que nos acompañan. Pues es para nosotros un gran honor poder darles la bienvenida a este taller que marca el inicio de la segunda fase del ejercicio de planificación y presupuesto abierto del año 2026. Este es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas. Como ustedes recordarán, el año pasado nos pusimos de acuerdo rápido para poder tener esta experiencia que debe ser un camino a recorrer juntos con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, pues, puesto que los presupuestos necesitan también pasar por el esfuerzo de la planificación para tener el mejor sentido posible. Como ustedes saben muy bien, en estos 2 días, a partir de hoy, pues estaremos conversando sobre los aspectos más relevantes para el abordaje del presupuesto y estaremos hablando el día de hoy en particular sobre planificación y escenarios prospectivos, así como sobre el marco fiscal de mediano plazo. Mañana trataremos sobre los escenarios macroeconómicos y fiscales para el proyecto de presupuesto del 2026 y el próximo jueves abordaremos aspectos importantes a considerar en dicho proyecto. Desde el inicio del gobierno del presidente Arévalo hemos priorizado la mayor apertura posible en el manejo de los recursos públicos. Creemos firmemente que la única manera de construir un país con instituciones públicas legítimas, un país con instituciones públicas con capacidad de enfrentar el presente y el futuro, requiere precisamente un trabajo en conjunto de la mano con todos los sectores de la sociedad. La política fiscal, como ustedes saben, y los presupuestos públicos en particular, son la expresión más puntual de los valores de una sociedad que deben ser tomados tanto por el gobierno de turno como por los propios actores que inciden en la construcción del presupuesto. Ahí en los presupuestos públicos es donde definimos el carácter de lo que la sociedad considera lo que es de todos, lo que es nuestro, lo que debemos garantizar, proteger y promover, y por lo tanto no se pueden construir presupuestos sin la discusión, sin el acercamiento a la sociedad y a quienes son sus representantes, porque transmiten la información. La planificación y el presupuesto abierto no son entonces únicamente conceptos técnicos, son herramientas esenciales para garantizar que cada quetzal que llega a las arcas públicas se convierta en desarrollo, en democracia, se traduzca en una utilización inteligente, responsable y por supuesto con visión de futuro en beneficio de toda la sociedad. Sabemos que el presupuesto público no es entonces una cifra, sino más bien es un documento vivo que se construye en esencia pensando precisamente en que exprese los valores democráticos y los valores del desarrollo que tenemos quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser parte del gobierno, pero también tiene que reflejar la visión de los actores de la sociedad. Hoy contamos con la presencia de expertos del Ministerio de Finanzas Públicas y de SGPlan, quienes van a compartir sus conocimientos para adentrarnos en este taller fundamental que inicia, como hemos dicho, con la planificación y los escenarios prospectivos y con el marco fiscal de mediano plazo.
Sé que muchas veces dejamos de utilizar esos términos porque hay términos más coloquiales para referirnos a la idea de lo que estamos haciendo enfrentando el presente y el futuro. Hoy más que nunca es importante, quienes ven las noticias sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, quienes han sabido de los misiles que van y vienen de Israel e Irán, pues sabrán también que una guerra afecta a las condiciones económicas de cualquier país y Guatemala no es ajena a ella, pero también quienes saben los esfuerzos, por ejemplo, para dejar remozadas todas las escuelas de nuestro país, quienes saben de los esfuerzos para promover mejoras en el sistema de salud. Bueno, todas esas variables entran hoy en juego en la planificación y en la mirada de presente y de futuro. De futuro en los escenarios prospectivos que nos invitan a reconocer variables externas, variables que no podemos controlar y contrastarlas y enfrentarlas con las variables endógenas, lo que podemos hacer desde las políticas públicas para poder atender esa realidad que día a día se está construyendo. Entonces, la planificación y los escenarios prospectivos permiten anticipar retos y oportunidades, nos permiten empezar a entender hacia dónde debemos caminar en el próximo año en primer término, pero también en los próximos 5 años si lo vemos con el carácter de mediano plazo. El marco fiscal de mediano plazo es la hoja de ruta, es ahí donde aterrizamos los compromisos que el gobierno ha hecho con la sociedad. Afortunadamente nuestro plan de gobierno contaba ya con una mirada sobre los costos, lo que significa cumplir con todo lo que se le ha comprometido a la sociedad a hacer, y básicamente el marco de mediano plazo de la política fiscal nos permite aterrizar y reentender lo ofrecido en contraste con los recursos y con todas las herramientas que se tienen para cumplirlo. Como ustedes saben muy bien, el Gobierno de Guatemala está comprometido con mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero sí exigirles un poquito más a esas finanzas públicas. De nada nos sirve tener déficit bajos o de cero cuando lo que tenemos es una gran deuda con el desarrollo y la democracia de nuestro país. Así es que estamos aprendiendo y reaprendiendo permanentemente cómo la política fiscal puede convertirse en una herramienta estratégica para el desarrollo, para el bienestar de las personas y mucho más en un contexto de alta incertidumbre como el que está viviendo el mundo en la actualidad. Enfrentamos grandes desafíos, estamos conscientes de que a la par de la necesidad de hacer carreteras importantes, puertos que amplíen las capacidades de comercio y de producción de nuestro país, a la par de eso no se nos olvida la enorme tarea de luchar contra la pobreza y las grandes desigualdades que enfrenta la sociedad guatemalteca. Necesitamos seguir pensando en la mejor manera de conseguir el mayor acceso posible a servicios, bienes y servicios públicos de calidad. Necesitamos pensar en la sostenibilidad ambiental y, por supuesto, en garantizar todos y cada uno de los derechos que asisten a la población guatemalteca. Pues todos estos retos, lo internacional, lo nacional, los retos de crecimiento económico, los retos del desarrollo, necesitan y exigen una planificación rigurosa, pero también flexible para entender cómo adaptarnos a esos contextos cambiantes y a las necesidades reales de la sociedad guatemalteca. Pues para eso estamos aquí, para reflexionar con seriedad, con evidencia y con visión de largo plazo sobre cómo hacemos que todas estas variables casen en un elemento vital que es el proyecto de presupuesto de cada año y en particular el del año 2026. Quiero enfatizar mi agradecimiento y la importancia por la presencia de quienes nos acompañan hoy acá y quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Nuestro objetivo es construir un lenguaje común con la sociedad sobre la política fiscal. Esto no tiene que ser una discusión entre expertos, entre futuros premios de economía. Esta es una discusión social. Y lo que queremos precisamente es que toda la sociedad, en la medida de lo posible, comprenda lo que está en juego cuando se construye un proyecto de presupuesto y cuando se tiene una mirada de mediano plazo sobre la política fiscal. Así es que su voz, sus ideas son indispensables para este escrutinio necesario que tiene que haber sobre los presupuestos y la política fiscal.
Yo estoy completamente seguro que juntos vamos a volver a construir, como hicimos en el año anterior, un proyecto de presupuesto que no solo refleje números, sino también refleje prioridades, cuente la historia de lo que queremos construir como sociedad para poder conseguir ese futuro con más esperanza y por supuesto con más equidad. Les invito a que durante este taller podamos compartir todos los conocimientos, todas las preocupaciones, sintámonos en la confianza de preguntar lo más mínimo hasta lo más complejo, porque aquí entre todos vamos a encontrar la mejor respuesta a esas preguntas. Y por supuesto para mí es de mucha alegría seguir caminando con nuestros colegas de CGPLAN, que también hemos estado, yo sé que los equipos han estado tomando muchas horas para trabajar y para que la sociedad vea esto, que es fruto de ese encuentro y de diálogo que también hay entre las dos instituciones. Permítanme reiterarles mi agradecimiento, desearles que este sea un taller exitoso, fructífero y que podamos seguir construyendo ese lenguaje común que tiene que haber para una política fiscal sana, elaborada democráticamente y con el principal objetivo que debemos tener, que es el bienestar de todos y cada uno de los guatemaltecos. Esa es nuestra premisa fundamental al momento de construir el proyecto de presupuesto, sabiendo por supuesto que contamos ya con algunas rigideces de partida, pero que en todo caso nuestro principio está muy claro: servir y hacer que los bienes y servicios públicos sean legítimos frente a la sociedad. Muchas gracias, colegas, y nuevamente gracias por estar en este arranque de nuestra segunda fase. Muchas gracias, señor ministro. A continuación escucharemos las palabras del señor secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza. Muy buenos días, un gusto verles a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este taller. Primero agradecerle al señor ministro de Finanzas Públicas por recibirnos acá en su casa, que en algún momento de la historia fue también la casa de la Secretaría de Planificación. En los años 80, cuando el mismo Estado de Guatemala asesinó a un secretario de Planificación y a un director de Planificación, aquí estaba la CGPLAN. Y así que nos sentimos muy a gusto, y también agradecerle especialmente al viceministro Melgar y su equipo y a la subsecretaria Wendy Sánchez por organizar estos eventos de planificación y presupuesto abierto por segundo año consecutivo y por garantizar que en esta segunda edición pudiésemos incorporar este taller específicamente para tomar en cuenta todo el enfoque prospectivo que se requiere para la planificación y para el presupuesto. Y aquí solamente quiero hacer un par de reflexiones de por qué es importante este tema en la planificación del presupuesto. Como ustedes saben, tradicionalmente, como hemos formulado el presupuesto en Guatemala, es únicamente tomando dos variables, básicamente. Una que son las proyecciones de recaudación tributaria, ¿verdad?, que da la SAT, y mañana es el taller, entiendo, sobre esa temática, y a partir de esa recaudación que se basa en la otra perspectiva, que es la tasa de crecimiento económico que da el Banguat. Entonces, a partir de esas dos variables, Finanzas básicamente estima cuáles serían los techos presupuestarios. Y generalmente eso pues se le manda a las instituciones y se les da el mensaje de: vean ustedes qué pueden hacer con estos techos, ¿sí? Cuando la planificación, para que esté realmente vinculada al presupuesto, la planificación debería preceder a la elaboración del presupuesto. Es decir, pero no es una planificación que está basada en el aire, sino que está basada, si bien es cierto, en datos de hoy, de la realidad de hoy. Sabemos que hay 60% de pobreza, sabemos los datos recientes de desnutrición crónica que logró levantar la CESAN con el Mineduc, tenemos los insumos de índice de pobreza multidimensional que presentó recientemente el MIDES,
etcétera, los mapas de pobreza que elaboró la CGPLAN. Eso nos está dando una mirada de la situación de hoy, que es un problema en sí mismo, pero necesitamos visualizar cuáles son los escenarios a futuro, a lo cual vamos a tener que responder con los recursos que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, esta es, yo diría, la tercera variable, la variable quizá de la incertidumbre, porque mucho de lo que está al futuro tiene un alto porcentaje de incertidumbre. Ahorita la variable que todos quisieran tener en la bola de cristal es cuál va a ser el precio del barril de petróleo de aquí a 6 meses, ¿verdad? Y cómo eso nos va a afectar no solo en los precios de los combustibles acá, de los fertilizantes, del transporte, la logística, cómo eso va a afectar la canasta básica alimentaria. Tiene una serie de impactos en la economía, incluso diría yo en la gobernanza del país, porque la población es muy sensible a ese aumento en la canasta básica alimentaria, en el transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos, para poder planificar de forma realista y eventualmente hacer los ajustes necesarios a esa planificación, tener claridad sobre distintos tipos de escenarios que podríamos enfrentar. Y les cuento que esta administración se ha tomado muy en serio la prospectiva. Justo en el periodo de transición entre una administración y la otra, el entonces presidente electo nos pidió a mí y al secretario ahora de Inteligencia Estratégica que fuéramos a hablar con el Consejo Económico y Social. Y ustedes se habrán dado cuenta que el año pasado esa instancia, que es sector privado, sindical y cooperativas, que recibe 8 millones del presupuesto al año y que no tiene representación del sector público, por cierto, acordó con nosotros de que iban a dedicar sus esfuerzos del año pasado a hacer escenarios prospectivos. Y de hecho los hicieron y presentaron sus escenarios. Del lado gubernamental hemos trabajado en CGPLAN, hemos trabajado en la CIE y están trabajando también en Secretaría Privada de la Presidencia en elaborar escenarios. ¿Por qué? Porque son un insumo indispensable para la planificación y para el presupuesto. Imagínense si hubiésemos tenido escenarios adecuadamente elaborados prepandemia, ¿verdad? Cuando ustedes ven el documento que hacía en ese momento la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, en su libro de riesgos y amenazas de ese año, la pandemia estaba así como entre eventos muy poco probables y fue lo que marcó todo lo que hicimos en el año 2020. O sea, estaba prácticamente fuera de los escenarios. Entonces, la capacidad de una administración pública de elaborar escenarios es crucial para no solo la sobrevivencia de la administración pública, su legitimidad, la gobernabilidad que puede generar, sino de la sociedad misma. Entonces, termino nada más diciendo que ahorita, la semana pasada, iniciamos con la ministra de Ambiente y Recursos Naturales el proceso para renovación del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. En ese tema es donde yo he visto los escenarios prospectivos más sólidos y robustos que tienen las entidades que ven temas medioambientales o climáticos, ¿verdad? Tienen escenarios al 2100, por ejemplo, de cómo va a estar el clima y cómo ese clima que va a estar 1, 2, 3 grados centígrados arriba de lo que está hoy, por ejemplo, va a impactar en la demanda de energía, porque vamos a estar usando todos aire acondicionado, por ejemplo. Y eso que implica en la matriz energética del país, en el subsector eléctrico, que tenemos que empezarlo a pensar hoy, porque las inversiones en ese subsector eléctrico se empiezan hoy, pero se van a ver los resultados dentro de 10, 20 o 30 años. Y lo importante es que tomemos la decisión de hacer esas inversiones ahora. Entonces, solo lo menciono porque yo sí vi con mucha claridad, y se lo mencionaba la subsecretaria Sánchez la semana pasada, que creo que
todo este tema de la actualización del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que la ministra lo está pensando como un plan estratégico sectorial, es una oportunidad para trabajar con escenarios prospectivos y para que a partir de esos escenarios prospectivos, pues ajustemos según las necesidades financieras que hay para responder a eso que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Y no limitarnos solamente a la forma como lo venimos haciendo tradicionalmente. Así que yo le agradezco también al equipo de SGPlan que estuvo trabajando en la presentación de hoy. Vi que la primera parte es un poco más teórica, como los fundamentos de la prospectiva, y luego nos van a traer un ejemplo de cómo eso se puede utilizar para la seguridad alimentaria y nutricional, que es uno de los donde impacta también el cambio climático. Entonces, nuevamente, como dice el ministro, lo que requiere este tipo de talleres es que todos vengamos con actitud de aprender, ¿verdad?, de co-crear este tipo de escenarios y pues de tomárnoslos en serio para ver cómo eso cuestiona la forma como hemos venido trabajando. Así que nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Continuaremos con la agenda. A continuación, la licenciada Heidi López, del Departamento de Análisis Geográfico y Demográfico de la Dirección de Análisis Estratégico del Desarrollo de la SGPlan, hará la presentación sobre la planificación y escenarios prospectivos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Señor ministro, señor secretario y todas las autoridades que nos acompañan, muy buenos días. Es para mí un gusto estar por acá con ustedes y poder compartir este día el tema de lo que es análisis prospectivo en la planificación. Y como bien mencionaba el licenciado Mendoza, pues traigo una parte introductoria como para que podamos tener claro qué es una prospectiva y luego el ejemplo que se hizo como un ejercicio prospectivo dentro de lo que es el análisis de la desnutrición en Guatemala. Entonces nos enfocamos en ese ejemplo para poder mostrar, ¿verdad?, cómo es que se puede utilizar la prospectiva en la planificación y por supuesto también en el destino y de los presupuestos, ¿verdad? Y en qué es lo que vamos a invertir hoy para tener resultados a largo plazo. Porque la prospectiva es a largo plazo. Bueno, inicialmente vamos a ver lo que es un prospectivo. Vamos a encontrar que la prospectiva es una exploración del futuro. Lo que queremos ver es cuáles son los posibles escenarios que vamos a tener a la luz de un problema actual. Entonces vamos a encontrar que es una ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él, pero influir en él desde hoy. Porque no va a ser hoy que vamos a ver los resultados, sino más bien al futuro. Vamos a ver que el análisis prospectivo en sí puede ser utilizado y puede ser llevarlo a la acción o no. Sin embargo, vamos a encontrar que tenemos la prospectiva estratégica, que esta sí se lleva a la acción y que es utilizada tanto por empresas como por organizaciones. Y luego la prospectiva para el desarrollo, que está liderada básicamente por el Estado. Esta es sobre la cual nosotros vamos a conversar el día de hoy, que es la prospectiva para el desarrollo, que es la que se dirige desde el Estado como líder, ¿verdad?, que guía el sistema de planificación. Bueno, ¿cuáles son entonces las características de esta prospectiva para el desarrollo? Es un enfoque sistémico. Esto significa que un enfoque sistémico abarca todos los ámbitos del país, social, económico, ambiental, ¿verdad? Y a todos los sectores sociales, el Estado, el sector público, la iniciativa privada, la sociedad civil. Es un enfoque completamente sistémico en todos los ámbitos. Nos habla de un futuro múltiple porque nosotros vamos a encontrar que podemos encontrar diversos escenarios hacia diversos futuros que podemos encontrar, que pueden ser de acuerdo con los autores, puede ser un escenario optimista, un escenario pesimista o un escenario al que nosotros le vamos a llamar deseable,
¿verdad? Que es al que le estamos apuntando. Pero en otros autores podemos encontrar otras denominaciones. Nosotros nos vamos a basar en estos tres. Tenemos también que una característica es la construcción colectiva del futuro. Esto significa que es una construcción de toda la sociedad guatemalteca. Nosotros vamos a encontrar que nuestro primer ejercicio prospectivo es el CATUM, el cual fue un ejercicio social, ¿verdad? Donde se convocó a toda la sociedad civil, al sector público, a la sociedad organizada, al sector privado, para lograr llegar a acuerdos colectivos de cuál es la Guatemala que queríamos ver hacia el 2032. Es a largo plazo, el análisis prospectivo no es a corto ni a mediano plazo, no hay una directriz específica o exacta de cuántos años, pero pueden ser 10, 20, ¿verdad? 30 años, 50, dependiendo, ¿verdad? De cuál es el enfoque que querramos darle. Y el Estado, como yo les decía, es el Estado como impulsor del desarrollo. La perspectiva para el desarrollo, el líder es definitivamente el Estado por excelencia, y es el Estado el que dirige todo el sistema de planificación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Como yo decía anteriormente, vamos a encontrar diversos futuros. En este cono nosotros podemos observar que especifican varios futuros, ¿verdad? Que son futuros posibles, preferibles, plausibles o los no deseados. Y vamos a ver que en el cono todos esos círculos pequeños que se encuentran adentro son como eventos gatillantes que están sucediendo ahorita y que van a impulsar situaciones al futuro. Se están gestando ahorita. Por eso el análisis prospectivo parte de un diagnóstico de la situación actual para poder nosotros proyectar esos futuros posibles. Entonces, nosotros lo que vamos a identificar son variables estratégicas sobre las cuales vamos a convertirlas en puntos gatillantes que nos van a poder dar esos futuros posibles que nosotros queremos impulsar. ¿Qué es lo que hemos realizado? A la luz del CATUM, aprobado en el 2014, y luego los ODS en el 2015, durante el ejercicio del CATUM se identificaron variables a través de los acuerdos de paz, de todas las reuniones y diálogos que se hicieron a la luz de la organización y de la elaboración del CATUM, y con la sociedad civil, el sector privado y todos los miembros de la sociedad guatemalteca. Y se determinaron los ejes principales del CATUM, los ejes transversales y 16 variables. Estas 16 variables, al aprobarse los ODS, fueron alineados de tal forma que pudiéramos dar respuesta también a los ODS en función del cumplimiento de nuestros acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, y de ahí surgen las prioridades nacionales del desarrollo. Estas prioridades nacionales de desarrollo se alinean a partir del 2017 y 2018 con las prioridades nacionales y las políticas generales del gobierno. La política general de gobierno actual, 2024-28, está alineada también en función de alcanzar estos futuros posibles que nosotros encontramos en el CATUM y que acordamos como sociedad guatemalteca en su momento. El ejemplo que traigo el día de hoy para que podamos ver, visualizar la utilización de la perspectiva en la planificación, tomamos lo que era la estrategia que está en el eje, uno de los ejes de la política general de gobierno sobre la lucha contra la desnutrición y la malnutrición. Esto está conformado por 12 líneas estratégicas que acá en la pantalla ustedes pueden observar que hay algunos principales temas, no están todos los temas que se abordan porque es un tema extenso, y a la par encontramos cómo aportan estas líneas estratégicas a las prioridades nacionales del desarrollo establecidas en el CATUM con sus metas. Entonces vemos que hay una alineación directa de ese futuro posible que nosotros tenemos en el CATUM
y que está vinculado tanto con las prioridades nacionales, con los ODS, como con las políticas general de gobierno. ¿Cómo vamos a aplicar entonces esta perspectiva? Estas son las etapas de construcción de los escenarios de futuro. Primero hacemos un análisis del problema, o sea, una situación actual. Luego identificamos las variables estratégicas que van a ser nuestros gatillantes en el cono de los futuros posibles y encontrar el futuro deseable. Vamos a hacer un diagnóstico de esas variables estratégicas. Se hace un análisis de actores, cuáles son los actores principales en ese sector que nos pueden contribuir positiva o negativamente. Y también hacemos una identificación de factores de cambio, cuáles son los factores que debemos cambiar hoy para alcanzar esas metas que estamos estableciendo a futuro. Hay un diseño de escenarios futuros porque estos escenarios se basan en información del diagnóstico actual. Y luego se hace la identificación de lineamientos y acciones estratégicas, que es el punto de partida para la planificación a nivel de gobierno, para todo el Estado, para todos los ministerios y actores públicos. En Segeplan se le da seguimiento a las PND, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y se estableció ahí enmarcado con negro que en la PND de Seguridad Alimentaria y Nutricional tenemos 15 metas, ¿verdad? Perdón, son 16. 16 metas, 16 indicadores, perdón, y estos indicadores nosotros hemos logrado con menos del 25% en 11 metas, de 26 al 50% una meta, y con menos del 50%, 4 metas. Esto significa que nosotros tenemos una enorme brecha todavía por alcanzar, ¿verdad? Y a la que le debemos apuntar. Esto significa que nosotros debemos enlazar nuestra planificación hoy y hacer la inversión hoy para poder cerrar esa brecha, ¿verdad? Que nosotros todavía tenemos pendiente como deuda social. Estas son algunas de las variables estratégicas que se encontraron, que está en relación con atención a la desnutrición crónica, acceso y disponibilidad alimentaria, incorporación al empleo digno no agrícola, aseguramiento y mejora de ingresos económicos, productividad agrícola, acceso a tierra productiva, disponibilidad a recursos e insumos de producción y acceso a créditos agrícolas. Estas son algunas de las variables identificadas a las cuales nosotros vamos a denominar gatillantes. Estos son hacia donde nosotros debemos dirigirnos con especial atención si queremos modificar el futuro que nosotros queremos, el futuro deseable. Nosotros vamos a encontrar que dentro de la metodología se hace un análisis en un cuadrante, ¿verdad? En un plano cartesiano, en donde se ubican las variables. En este caso vamos a encontrar que, como algo curioso, todas las variables que se determinaron se encuentran en el cuadrante superior derecho, lo que significa que todas son prioritarias. Entonces, a todas debemos apuntarle en ese caso. Dentro de nuestro escenario optimista, la verdad es que era bastante texto, entonces no lo quise colocar, pero lo optimista es que nosotros podamos superar la desnutrición crónica en Guatemala y que podamos disminuir este flagelo social que afecta sobre todo a nuestra niñez guatemalteca en ámbitos y territorios bastante alejados de los centros urbanos. Nosotros determinamos dentro de esto que debemos apuntarle a una estrategia de desarrollo integral. Y a través de esta estrategia vamos a tener una mejora de ingresos, que serían nuestras líneas estratégicas, o sea, a partir de las variables que ya determinamos que debemos nosotros impulsar para cambiar el futuro, establecemos líneas estratégicas de acción que debemos impulsar. Entre estas están la implementación de la producción agrícola, el acceso a empleo digno y la reducción de la pobreza, y a un programa universal de transferencias monetarias.
A partir de eso, nosotros vamos a tener los resultados siguientes, ¿verdad? Los que se encuentran en la gráfica, y nosotros podemos establecer que podemos cerrar esa brecha. Pero como anticipaba, pues hay que invertir hoy, planificar, invertir hoy para alcanzar ese futuro deseado. Estos son algunos de los lineamientos que se establecieron durante este ejercicio, ¿verdad? Y abajo vemos las acciones estratégicas. Ahora, antes de entrar a estos lineamientos, quiero especificar que en materia de planificación es cada uno de los ministerios y de los actores públicos que son los garantes y gerentes de cada temática, que puede ser ambiental, educativa o salud, los que establecen esas acciones estratégicas, ¿verdad? No es Egeplan, porque nosotros no somos los rectores en todos los ámbitos y materias, sino que es cada institución, cada ministerio de salud, cada ministerio de educación, finanzas, cada ministerio en su ámbito de acción y su mandato público son los que deben establecer esas líneas estratégicas alineadas, ¿verdad? Alineadas a lo que ya vimos como el futuro deseable. En este caso nosotros identificamos como uno de los lineamientos estratégicos incrementar el acceso económico y consumo adecuado y oportuno de los alimentos por medio de la mejora y aseguramiento de los ingresos económicos de la población del área urbana y rural. Se establecieron 3 líneas o acciones estratégicas que podemos implementar, sin embargo no somos nosotros la autoridad, este solamente fue un ejercicio que se hizo, ¿verdad? Donde se establecieron los futuros posibles, el futuro deseable y se determinaron estas líneas estratégicas. Sin embargo, como no somos la autoridad en el tema, tiene que ser en este caso las autoridades, ¿verdad?, indicadas con su mandato, las que deben hacer este enlace, ¿verdad?, para poder planificar sus acciones y verificar que realmente su presupuesto esté alineado para alcanzar esas metas, ¿verdad? Como bien lo decía el señor secretario Mendoza, no es que planifiquemos hoy, ¿verdad?, para ver qué resolvemos, sino que tenemos que apuntarle a ese futuro deseado para que nosotros podamos alcanzar la superación de esta brecha, y porque tenemos que considerar que aunque el CATUM está próximo a vencer, debe ser actualizado, ¿verdad? No van a haber cambios en los sistemas de planificación, lo que se trata es de que se alineen a estos futuros deseados y que le apuntemos a lo que como sociedad ya dijimos que queremos, ¿verdad?, que es lo que nosotros establecimos como sociedad. Vamos a encontrar que tampoco va a haber un cambio en la planificación estratégica ni en la planificación de gestión por resultados, ¿verdad? Al contrario, la planificación y la gestión por resultados es prácticamente la parte que es la que se aplica al final, ¿verdad? Porque es la que establece metas y resultados. Y estas metas y resultados nos permiten darle seguimiento a si estamos cumpliendo y si estamos alcanzando las metas que se establecieron en el CATUM. Si esto no fuera así, entonces estos indicadores nos permiten hacer un nuevo diagnóstico en relación a si debemos encauzar estos lineamientos, y debemos apuntarle más a ellos y debemos invertir más en ellos, y si es así, reencauzarlo en este momento. Entonces la GPR nos sirve nuevamente como una retroalimentación para el análisis prospectivo, para que nosotros podamos revisar. En el caso de lo que hablábamos, bueno, creo que todos estamos conversando en este momento, que es el problema de Irán-Israel. Nosotros vemos que esto nos puede afectar y a corto plazo podemos hacer un análisis de coyuntura, que no es un análisis prospectivo, pero lo ideal sería que dentro de nuestros análisis prospectivos tuviéramos presente qué situaciones se nos pueden venir, ¿verdad? Y empezar a buscar nuevos mercados en relación a los suministros de hidrocarburos, carburantes, porque puede ser que un escenario que nosotros creemos que no se va a dar, se pueda dar, que nos quedemos sin proveedores de petróleo, ¿verdad? Que era prácticamente un escenario imposible en el caso de del COVID. Sí se analizó como uno de los probables escenarios, pero era un escenario extremo que no se consideraba que fuera a pasar, y sin embargo sucedió. Entonces debemos estar preparados para el futuro, y en el sistema de planificación
debemos alinearnos exactamente a lo que desde arriba se realiza, o sea, desde el Estado se está guiando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada López. Muy interesante el tema de la prospectiva. Usted mencionaba que es estudiar el futuro para poder influir en él hoy, ¿verdad? Pero partiendo de una construcción colectiva y específicamente en lo que se refiere al desarrollo guiado por el Estado. Muchas gracias. A continuación tendremos la plática sobre marco fiscal de mediano plazo por parte del licenciado Enrique García, subdirector de Dirección de Análisis y Política Fiscal. Muchas gracias, Camilo, subdirector de Transparencia. Bueno, son los controles de la presentación. Bueno, solo mientras llega el control. El marco fiscal de mediano plazo es una herramienta de política fiscal que funciona como el documento guía de la estrategia que el gobierno pretende impulsar a nivel de la política fiscal. Es decir, es un instrumento que busca plantear el escenario de corto plazo y un escenario de mediano plazo en las principales variables del presupuesto, que son ingreso, gasto y el déficit y financiamiento. Los tres puntos principales que queremos mostrar en el ejercicio de marco fiscal empiezan primero con las consideraciones de la política fiscal, es decir, los grandes lineamientos que tenemos en base a la política fiscal planteada, como mencionaba el ministro en la introducción que hizo, y es básicamente una política fiscal que busca responder a las necesidades económicas y sociales del país, basada en una perspectiva de desarrollo sostenible, sustentable, transparente e inclusivo. Si ustedes ven aquí el esquema, pueden ver los 5 pilares que delimitan esta política fiscal y a la vez que estos pilares están atravesados por una transversalidad, garantizar estas condiciones económicas. Esto es porque las grandes actuaciones, orientaciones presupuestarias que se definen por las autoridades tienen que estar en coherencia con los objetivos de desarrollo planteados. Tomo un poco también aquí lo que expresaba la licenciada López del tema de ese plan. Esto también va orientado a que los grandes lineamientos de la planificación se tienen que ver también reflejados de una u otra forma en los lineamientos de la política fiscal. Toda la combinación de estos lineamientos, las líneas guía que tenemos como política, nos llevan entonces a las posturas que tenemos para las grandes variables de la política fiscal. Aquí podemos ver los escenarios que estamos trabajando en un escenario multianual para este ejercicio 2026. En este escenario multianual se está proponiendo una postura ambiciosa de un mayor aumento de gasto público para un desarrollo sostenible. Recientemente tuvimos la visita de la misión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional y de hecho en uno de los comentarios en el Spanglish, el statement, el comunicado de prensa, de ellos especifican que fortalecer el marco fiscal de mediano plazo y la planificación multianual de presupuesto basadas en proyecciones realistas e informadas por sector aumentará la confianza de los participantes de mercado en la sostenibilidad fiscal. Y es que el marco fiscal de mediano plazo, al ser una declaración de la estrategia fiscal de un gobierno, es también una muestra de qué tan sostenible busca mantener las finanzas públicas. Este es un instrumento que nos puede mostrar cómo es que el gobierno busca mantener su gasto a través de sólidas finanzas públicas. En términos muy resumidos, eso es lo que es un marco fiscal. Y por eso es que es un instrumento que todos los actores de política multilaterales, como el mismo Fondo Monetario, nacionales, como los tanques de pensamiento, universidades, van a buscar. Esto es un documento que es muy importante para la discusión de política y para también orientar la evaluación y seguimiento del presupuesto. Si lo alineamos un poco a lo que explicaba la compañera Segeplan antes, esto es básicamente
cómo puedo, a través de las grandes variables macrofiscales, ingreso, gasto, déficit, financiamiento, ir evaluando los distintos programas que hay en el presupuesto. Eso es, digamos, a grandes rasgos lo que buscaría un marco fiscal. En nuestro caso nos vamos a enfocar mucho más en las partes macrofiscales porque pues hay todavía un tema con la vinculación presupuesto-programa, que los compañeros de GEPLAN lo conocen mejor que yo, pero a nivel de macrofiscales pues esto es lo que se pretende mostrar, es decir, cómo buscamos proyectar nuestros ingresos en este momento y luego de lo que se decidió en la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Las metas de ingresos proyectan una tendencia creciente hacia pasar el límite promedio de recaudación que ha sido generalmente 11.7, 11.8% del PIB, mientras en el gasto se busca pasar a niveles de 14, 15% aproximadamente. Mientras en el tema del déficit pues habría una tendencia creciente para el 2026 y luego una tendencia hacia una racionalización del mismo hacia niveles de 2.7, 2.6, eventualmente en el muy largo plazo buscando regresar a los niveles de 2. Pero nuevamente esto se orienta dentro de lo que explicaba el señor ministro al inicio. La política de expansión fiscal que se busca, que se implementa, busca responder a las necesidades que el país tiene en materia económica y social. Es decir, este gasto se va a buscar orientar hacia gastos de inversión que mejoren las capacidades del país y se reflejen también en una mejora de la calidad de vida de la población. No es un gasto por gastar, como muchos dirían, no es un gasto de funcionamiento. Que tampoco el gasto de funcionamiento hay que satanizarlo, porque también dentro de él entra el tema de los médicos, los maestros, etcétera. Pero pues las fundaciones para que ese gasto de funcionamiento sea sostenible en el tiempo es a través de estas bases que queremos dar a través de estos lineamientos. Eso es el comentario general. Esto es en realidad un marco fiscal de mediano plazo. Este es el resumen del documento que se va a elaborar. Y es básicamente esto, mostrar las grandes variables macrofiscales y cómo esto muestra esa postura del gobierno en materia de política fiscal. Luego pasa pues a la parte de financiamiento. Nuestros ingresos no son lo suficientemente sólidos para poder financiar todo este gasto con ingreso propio. Por tanto, necesitamos tener un objetivo en términos de una estrategia de deuda a mediano plazo. Nuevamente es el mismo eje. La estrategia de gestión de deuda busca mantener la sostenibilidad fiscal. Esto es básicamente la otra parte de estos escenarios multianuales. Es decir, sí, yo tengo una declaración de voy a hacer esto con estos ingresos, quiero expandirme en estos gastos, pero si me falta, pues quiero tener una deuda que me permita sostener este gasto y permitir seguir siendo un buen pagador. De hecho, parte de los comentarios respecto a ese tema por parte del fondo es que siguen, bueno, alabando no es tal vez la palabra más correcta, felicitándonos por el manejo de la deuda, el manejo responsable de la deuda, y en consonancia pues la estrategia de gestión de deuda de mediano plazo que se plantea en el marco fiscal busca seguir estos mismos pasos, es decir, asegurar el financiamiento a través de metas realistas que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de las necesidades de financiamiento del país a través de mejoras en la tasa implícita del portafolio o manejo en el tiempo de madurez del portafolio o también con la composición de deuda. Esos tipos de discusiones son las que a mediano plazo tenemos que tener claras para poder tener esta pata también bastante fortalecida. Luego, a partir de esto, también pues aquí se enfatiza el tema del entorno macroeconómico y la sostenibilidad, el análisis de sostenibilidad. Guatemala sigue siendo un país con un manejo muy responsable, como dije antes, tenemos niveles de alrededor de 26, 27% de relación deuda-PIB, que es el indicador más utilizado para esto.
Y lo que permite esta expansión planteada en el marco fiscal de mediano plazo es, con esta orientación a duplicar el gasto de inversión, este indicador se acercaría a un nivel de 30.9%, que sin embargo sigue siendo muy bajo a comparación de los pares regionales. En América Latina, el promedio de este indicador es alrededor del 56.1%. Es decir, Guatemala es la mitad. Tenemos un espacio fiscal en términos de financiamiento bastante amplio, que pues bien usado nos permitiría lograr los objetivos en términos del gasto público plasmados en el marco fiscal y en el proyecto de presupuesto 2026. En general, el análisis de sostenibilidad plantea escenarios de costos de financiamiento favorables a mediano plazo, que este déficit que se está incurriendo, como digo, se orienta al gasto social e inversión y, nuevamente enfatizo, estos niveles de deuda siguen siendo más bajos que la mayoría de nuestros pares regionales. Tanto en Centroamérica como en el resto de América Latina, somos de los países con mejores índices en cuanto a este manejo. Finalmente, y aquí es donde tal vez nos unimos más al tema planteado por SGPlan, es que el marco fiscal y las grandes variables macrofiscales planteadas hasta el momento se deben orientar a reflejarse en los indicadores de la política general de gobierno. Esto se integra pues a través de cómo se evalúan los indicadores de desarrollo social y económico plasmados en esta política general. A lo largo del último año se ha identificado que más del 50% del presupuesto se encuentra vinculado con este plan de gobierno, lo que representa aproximadamente un 8% del PIB. Resumiendo esto en palabras un poco más aterrizadas, lo que quiere la estrategia de mediano plazo es lograr que esta vinculación se fortalezca más y, como explica la planificación prospectiva, que todos los programas que se ejecuten en este corto plazo, mediano plazo, se orienten a estas grandes líneas de largo plazo. Es decir, y aquí caigo un poco al tema crucial, que la vinculación programa-presupuesto sea más sólida y susceptible de ser monitoreada, seguida y evaluada, que es parte del reto que tiene el Sistema General de Planificación en nuestro país. Y pues también en parte el reto de incluir eso dentro del marco fiscal de mediano plazo. Ese es un reto a largo plazo, realmente en estos momentos todavía no lo podemos plasmar del todo en estos documentos de marco fiscal, pero es menester señalarlo, que es parte del trabajo futuro que tenemos en la coordinación con la Secretaría de Planificación. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Esperamos las preguntas. Muchas gracias, licenciado García, por tan interesante charla. A continuación, vamos a tomar la parte de preguntas y respuestas. Solo quisiera, por favor, indicarles que estas sean orientadas a la temática que hemos visto el día de hoy. Así nos podemos centrar y tenemos aquí a las personas expertas que nos pueden orientar. Las preguntas pueden hacerse tanto por vía virtual para las personas que nos están acompañando a través de las redes o de manera presencial. Entonces, abrimos en este momento el espacio, por favor. Y hay palabras, por favor, aquí del señor secretario. Muchas gracias. Quiero entrar a la dinámica de las preguntas y respuestas. Una pregunta para cada uno de los expositores. En el caso de la colega y compañera Heidi López, en el ejemplo que usted puso, específicamente se centró en un escenario optimista, ¿verdad? Pero la parte que me quedó un poco como una laguna es que se pasó directamente como a lineamientos estratégicos para alcanzar ese escenario optimista. Lo que me gustaría entender un poco más, al menos de esa metodología, es que entiendo que al tener las variables críticas que se explicaron al inicio, pues muchas de esas variables, por definición,
no son variables que nosotros podemos controlar. Algunas sí, por ejemplo, una que decía ahí, pues atención al fenómeno de la desnutrición crónica. Entonces me imagino que son programas sociales específicos para atender ese problema, pero hay otras variables que no dependen de nosotros. Por ejemplo, lo que yo mencionaba al inicio del cambio climático. Entonces, si entendí bien, en la parte donde explicó lo del cono, ¿verdad? Hay escenarios plausibles, deseables, probables, una que eran los escenarios absurdos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento se calibran esos escenarios? Porque tal vez el escenario optimista o deseable es poco probable, porque el fenómeno del cambio climático no lo podemos detener de la noche a la mañana, y entonces lo que vamos a ver es más sequías, exceso de lluvia y sequía, ¿verdad? Los dos extremos, nos explicaba el viceministro Castellanos la semana pasada. Entonces, solo quiero entender en la metodología en qué momento o cómo calibran esos escenarios, porque tenemos que tenerlos de la manera más realista posible para luego ir a esa otra fase que entiendo que es la de la acción, o sea, cómo vamos a reaccionar a esos escenarios para jalarlos pues hacia donde la política pública quiere, ¿verdad? Que es disminuir la tasa de desnutrición. Entonces, tal vez mejor dejo ahí una pregunta nada más porque es muy compleja. Gracias. Sí, bueno. Lo que sucede es que yo hice un muy breve esbozo de lo que era el análisis prospectivo en lo que era seguridad alimentaria. Sin embargo, cuando se hace el diagnóstico y el análisis, se toma en consideración exactamente todas esas variables externas e internas que pueden influir en el sistema. En este caso, cuando se establecen las variables estratégicas, se toma en consideración lo que se denominan cisnes negros, ¿verdad? Que pueden ser acontecimientos a nivel mundial que nos pueden afectar seriamente, como el cambio climático. Entonces, esto ya está considerado dentro de los posibles escenarios. Ahora, en esto nosotros no podemos influir en el cambio climático como sociedad guatemalteca, ¿verdad? Dentro de lo que es el cambio climático mundial, pero sí a nivel local. Entonces, por eso yo decía que cada institución dentro de su rectoría debe considerar cada uno de los ámbitos, y en este caso, estarnos preparando para estos posibles acontecimientos, no en una forma reactiva, sino en una forma anticipatoria. En este caso, el cambio climático debe ser considerado. Nosotros somos un país altamente vulnerable a las situaciones atmosféricas. Acabamos de pasar, empezando el invierno, ¿verdad? Ya a Eric, que se convirtió en un huracán. Y todo eso nosotros lo tenemos que considerar anticipatoriamente. Y empezar a tomar medidas y acciones desde ahorita para prepararnos a ese futuro deseable. Y eso significa considerar todos estos ámbitos. Entonces, no solo es las acciones internas que vamos a tomar, sino también las medidas precautorias que nos pueden afectar. Por eso yo ponía como ejemplo la situación actual, ¿verdad? La situación bélica en Medio Oriente, porque esto nos puede afectar en cuanto a los suministros de combustibles. Y anticiparnos a ese probable escenario en que nos quedemos sin combustible, sin quien nos provea. Entonces, empezar a buscar otras fuentes que nos provean, o otras fuentes de energía para movilizarnos. No sé si ahí... Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta por la vía virtual para el licenciado Enrique García. En el marco del mediano plazo, ¿verdad? ¿Cómo se observa el comportamiento de la relación deuda pública versus ingresos tributarios? Ok, eso es parte del análisis de sostenibilidad de la deuda. La última gráfica, dentro de las múltiples gráficas que estaban, hay una que muestra la evolución del indicador deuda PIB y la composición de la deuda, de la contribución de la deuda.
ese análisis de sostenibilidad es el que nos muestra un poco esta relación versus los ingresos. Ahora bien, hay más indicadores para poder medir la relación de ingresos-deuda. Está el tema de los intereses versus los ingresos, que es otro indicador. Está el tema también de... ese es el indicador principal en el que tú puedes ver la relación. Ahora, ese es un indicador que de hecho en las discusiones que estuvieron con el fondo, es un indicador al que hay que tomarle cabeza. Es el tema de la relación ingresos versus intereses. De hecho, eso es una de las causas por las cuales la deuda pública en otros países de América Latina está siendo cada vez más fuerte en términos de reducir el espacio fiscal de los gobiernos. ¿A qué me refiero con esto? Países como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, etcétera, ven una necesidad mayor de tener que usar sus ingresos tributarios, sus ingresos totales en pagar intereses de la deuda, reduciendo la capacidad de acción de los estados. Guatemala no llega aún a esos niveles, pero sí estamos viendo que esos números están creciendo por las condiciones exógenas de los mercados de capitales, que están siendo afectados por todo lo que estamos viendo alrededor, el tema de las guerras, el tema de las subidas de tasa de interés, etcétera. Ahora, parte de la estrategia dentro del marco fiscal que iría en contra de eso es la estrategia de incrementar el peso de los ingresos. Como pudimos ver en la tendencia de los ingresos, la idea es que esta sea creciente, es decir, pasemos el umbral normal del 11.7, 11.8 hasta niveles de alrededor de 12.5 en los siguientes 4 años, porque estamos tomando el 25 o el 29. Así que si queremos ver esa relación, sería a través de eso. Mejorar la capacidad recaudatoria a través también de la movilización de ingresos, en lo cual implica que no estamos buscando subir las tasas ni crear nuevos impuestos, sino eficientar la recaudación y movilizar ingresos. Esa es la estrategia en el lado de los ingresos que se tiene y que se plasma en el marco fiscal de mediano plazo. Nuevamente recalco, esto busca seguir fortaleciendo los ingresos del Estado y hacer frente pues, a estos retos en términos de lo que está pasando en el mercado de capitales, que pues obviamente afecta la deuda que se está teniendo y pues también entra en los análisis de deuda pública, que en el caso del Ministerio de Finanzas es materia rectora de la Dirección de Crédito Público. Solamente si quieren profundizar en el tema, pues esa es la dirección que es la entidad rectora del tema. Muchas gracias. Algo que observamos de manera virtual y que es muy recurrente es el escenario que estamos teniendo a nivel mundial, ¿verdad? Y en este sentido nos plantean cómo se están coordinando, qué están haciendo ambas instituciones para mitigar los efectos económicos que esta crisis nos puede traer. Bueno, ese es un tema que se ha planteado en el gabinete económico, ¿verdad? En ese gabinete, como ustedes saben, hay varios ministerios y estamos la Secretaría de Planificación, está Finanzas también, pero ese gabinete específico pues lo coordina el Ministerio de Economía, quien pues es el ente rector en materia económica. Y precisamente en ese foro se han estado discutiendo algunas medidas específicas, sobre todo con énfasis en el tema de los precios de la canasta básica alimentaria. Y hay una serie de medidas prácticas que van desde el monitoreo de los precios por parte de la DIACO, que es dependencia del ministerio, pero también por parte del Instituto Nacional de Estadística, y formas innovadoras que se están planteando para tener precios en tiempo real y cómo cambian a lo largo del año, porque muchos precios son realmente cambios estacionales, ¿verdad? Que fluctúan según la temporada del año, la demanda, la oferta, etcétera, y también varían dependiendo de la región del país que estemos observando. Ese es uno de los temas más sensibles.
Y por eso empezamos al inicio de la conversación hablando también de escenarios a futuro que tienen que ver con variables climáticas, por ejemplo, que afectan la disponibilidad de muchos alimentos, pero también surgió la variable esta geopolítica, ¿verdad? Que el tema de los conflictos, sobre todo en el Medio Oriente, que se ha estado exacerbando, efectivamente le pega directo a la variable combustibles, y eso es a la vez a toda la logística, que es la que permite el transporte de los alimentos de un lugar al otro. Entonces, justamente es en el espacio del Gabinete Económico donde estamos coordinando, no solo pues finanzas y CEGEPLAN, que no es su mandato legal específico, sino de manera conjunta con otras instituciones públicas en el marco del Gabinete Económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, quisiéramos ver si personal del público tiene preguntas para que pudieran hacerlas, por favor. Gracias. Mi consulta y mi comentario va en relación al análisis prospectivo. Aprovechando que el tema es de seguridad alimentaria, el cual constituye ya uno de los resultados estratégicos por ser un problema estratégico del país, un problema sensible. Ya tenemos su estructura como el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, que este elemento del análisis prospectivo se sumaría a ese análisis para tener una orientación más acertada a futuro. No cabe duda que ya existe una estructura, todas las instituciones que ejecutan acciones en pro de atender este problema, que obviamente establecer un escenario a mediano, a largo plazo, permitirá mayor acierto, ¿no? Asumo que como Secretaría de Planificación nos tocará en algún momento sumarnos a ese esfuerzo, a orientar, a integrar dentro de nuestros procesos de orientación, de asesoría, sumar este elemento, ¿no? Es decir, ya existen estructuras establecidas, ¿verdad? No crearemos nuevas. Creo que también es oportuno la integración de esas estructuras que solemos encontrar ya en la ejecución de las actividades cuando vemos la estructura estatal estableciendo sus líneas de acción, que a veces son paralelas con la de cooperación internacional, que hacen sus propios esfuerzos. La academia, por otro lado, recientemente hubo un Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria organizado por la academia, pero se ve poca integración, o se vio poca integración de la estructura estatal, ¿no? Entonces, este análisis prospectivo, no cabe duda que se suma al proceso para hacer la mejor orientación, ¿no? Por favor, señor secretario. El comentario que hacía ahorita mi colega de la Secretaría creo que es muy pertinente respecto a cómo podemos incluir el análisis prospectivo en distintos sectores donde estamos tratando de intervenir con política pública para resolver un problema concreto. Yo creo que una de las formas en las que realmente podemos empezar a incorporar este enfoque es por medio de otro mantra, diría yo, que estamos impulsando desde la Secretaría, que tiene que ver con la generación de datos y evidencia para guiar la política pública. Y esto nos lleva a otro
gran tema que estamos impulsando en la Secretaría, que es el tema del seguimiento y la evaluación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque justamente en el ejemplo que tomamos, ¿verdad?, de seguridad alimentaria y nutricional, hace como un mes que el Sistema de Naciones Unidas presentó sus resultados del año pasado. En la rueda de prensa nos preguntaba un periodista con muy buena fe, nos preguntaba, miren, ¿por qué es que se han hecho tantas cosas en materia de seguridad alimentaria y nutricional y no se ven resultados? Entonces, ese día coincidió con que la CESAN y el Mineduc iban a presentar sus resultados del censo de talla escolar en los niños y niñas de primer grado, de primaria. Entonces yo le dije, el tema es que usted está asumiendo que no se ha avanzado nada. ¿Por qué? Porque no habían datos. Y a partir de ese día se iban a publicar los datos. ¿Y qué es lo que nos dijeron los datos del Mineduc y de CESAN? Pues que si bien es cierto, no habíamos avanzado a la velocidad deseada, que es el escenario deseable, ¿verdad? Ir bajando a cierto ritmo la tasa de desnutrición crónica, sí se había logrado mejorar el indicador de talla. En niños y niñas, si no recuerdo mal, es de 7 a 9 años que están en primer grado de primaria en el sector público. Sí se mejoró el indicador. Ahora, a partir de eso, pues necesitamos evaluar y entender si fue por la intervención pública, cuál fue el factor que explicó esa mejoría y en todo caso, qué debemos hacer para acelerar la mejoría en el indicador. Y entonces ahí es donde yo veo la oportunidad de que tienen que entrar los escenarios prospectivos, porque va a haber una serie de variables que van a facilitar o van a dificultar las políticas públicas que tengan evidencia para mejorar el indicador, van a dificultar o a facilitar su implementación. Entonces, ahí creo que es la oportunidad que nos digan. De hecho, yo se lo he planteado a la cooperación internacional desde otra perspectiva, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, ahorita va a haber una reunión de la OTAN en los Países Bajos. Y el tema ahí es que van a subir, creo, de 2% de su PIB, el gasto de defensa, a 5%. Entonces, esa es una variable fiscal que le va a pegar al gasto público de los países de la alianza, ¿sí? Y eso, a la vez, afecta, por ejemplo, la cooperación internacional, por ejemplo. Entonces, y aquí le lanzo la pelota de vuelta al subdirector Enrique García, ¿verdad? ¿Cómo imaginamos desde el Ministerio de Finanzas Públicas, sobre todo en las direcciones que hacen análisis y política fiscal, cómo vamos en la práctica a incorporar esta visión prospectiva en sus marcos fiscales de mediano y largo plazo? Digamos que el tema ahí es la vinculación programática. Lo clave acá para ese tipo de análisis es lograr esa vinculación programática. Que es la última diapositiva que está, es decir, cómo vinculamos el marco a las metas presidenciales, a la política general de gobierno, cómo logramos hacer ese tipo de evaluaciones. Ese es el principal reto ahí. Esa sería la parte donde se vincularía. Porque el tema al final acá es, un marco fiscal de mediano plazo va a ser mucho más efectivo, va a pasar de ser más allá de simples proyecciones, estrategia de política fiscal, va a ser un documento aún más vivo conforme pueda reflejar mejor la evaluación a nivel programático. Y esa es la vinculación, la coordinación que tenemos que lograr con el Sistema General de Planificación. Es decir, ahí le paso la pelota nuevamente a usted. Pero, claro, o sea, todas estas variables exógenas, este ejemplo de la OTAN es bastante,
eficiente. Porque, por ejemplo, el gobierno español hace 4 días estaba anunciando que iba a negociar una cláusula de salida para que ellos no tuvieran que aplicar ese incremento ya. Es bastante complejo porque parece que es poco, 3% del PIB, 3% del PIB de España, es bastante dinero, mucho dinero. Y el tema es que en un espacio, por ejemplo, Europa es una entidad que actualmente tiene muchas crisis juntas, tiene una crisis económica, tiene la crisis por la guerra de Ucrania, tiene ahora el problema de Irán. Todo eso ha ido mermando sus espacios fiscales. Y lo que muchos hablan de que esto es los países nórdicos, el modelo nórdico, el gasto social, el estado de bienestar, ahora viene la cruda realidad, diría alguien, de que se basaban en espacios fiscales que les daba ciertas variables económicas que ahora ya no tienen. Un gas ruso que era barato, ya no lo tienen, ahora tienen gas de Estados Unidos que es más caro. Tienen ahora que incrementar 3 puntos del PIB en términos de defensa por la política que está tomando la Alianza Atlántica, les carcome. Y pues indirectamente nos pega por el tema de la cooperación, porque menos cooperación para países pues de ingreso medio o pobres, les reduce sus capacidades de manejo. De hecho, en países africanos la cooperación es la que lleva vacunas, otro tipo de cosas, lo cual abre grandes retos. Digamos que en términos de, nuevamente, de la vinculación, aparte de lo que mencionaba al inicio, parte del deber ser de una estrategia es que es flexible y que puede dar respuestas ante movimientos. Un poco la broma que hacíamos con los colegas en la DAF es de que el fin de semana destruyó todos los planes. Todo lo que hicimos la semana pasada se vino abajo porque el sábado empezó el bombardeo, etc. Entonces ese tipo de agilidad es la que tenemos que lograr imprimir a los procesos también. Esa es una lección que también nos queda en el manejo presupuestario. Esto ya no es tan fácil de simplemente hacer las tablas y ya, sino hay que estar viendo múltiples variables y tener una capacidad de toma de decisiones bastante más ágil también. Así que ahí entra también otro tema de capacidad de análisis, analítica, manejo de datos, big data, todo este tipo de cosas que ahora están en boga, que nos pueden ayudar también a eso. De hecho, parte de un análisis prospectivo es lograr domar la cantidad de datos que se tiene, que son muchos, en cierta forma, y pocos en otra. Guatemala no tiene una fortaleza estadística, mi compañero es estadístico, me lo puede afirmar mejor que yo, pero esa capacidad va a ser clave en el futuro para lograr eso. Muchas gracias, licenciado García. Qué importante lo que conversamos acá, la importancia de los datos, ¿verdad? Data fiable y oportuna para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Tenemos estas preguntas de manera virtual y dice, desde la planificación y el análisis prospectivo, ya que se habla que esto se construye de manera colectiva, ¿cómo se va a orientar a la sociedad civil y al sector público a que juntos se enfoquen la planificación desde una manera prospectiva? Sí, gracias, buenos días. Creo que partimos desde que este es un tema nuevo. Estamos acostumbrados a planificar a corto plazo, entonces son escenarios no mayores a 4 o 5 años. A partir de este año, en los lineamientos generales de política se les pide a las instituciones que empiecen a planificar de manera estratégica en un escenario no menor a 10 años. Sin embargo, esa metodología hay que desarrollarla, hay que trabajarla con los técnicos de las instituciones y eso también nos conlleva a hacer un trabajo con sociedad civil y con los diferentes sectores que participan en la construcción de propuestas. Y obviamente también una participación desde esa visión a largo plazo desde los territorios. ¿Qué territorios estamos pensando nosotros? ¿Cómo visualizamos el desarrollo de esos territorios a largo plazo? ¿Qué potencialidades tienen esos territorios? ¿Qué problemáticas y qué brechas debemos de trabajar para disminuirlas y a partir de ellos ir avanzando en el desarrollo? Entonces creo que sí es un trabajo que va a ser bastante arduo, porque primero que nada es
trabajar con los planificadores, con los financieros, con los técnicos sustantivos de cada ministerio, y luego de eso, o paralelamente, también ir abondando sobre este tema en sociedad civil para que sea una planificación participativa y, como bien lo digo, desde los territorios y desde cada sector. Muchas gracias, subsecretaria Sánchez. Aquí hay otra pregunta, esta va para el licenciado Enrique García. ¿Cuál es el nivel de déficit estimado para el periodo multianual y cómo se prevé financiarlo? Ok. El nivel de déficit durante el periodo multianual 2026 se espera que sea un 3.2 para luego ir bajando progresivamente, 2.9, 2.8, 2.7, 2.6 sería la tendencia que buscaríamos tener dentro de este escenario. El financiamiento del mismo sería a través de las operaciones de crédito público y préstamos. Eso entra dentro de la estrategia de deuda de mediano plazo, que, como indico, es competencia de la Dirección de Crédito Público, pero en líneas generales pues busca cumplir con la meta de sostenibilidad, que es básicamente a través de mantener un eficiente split entre deuda en moneda extranjera, deuda en moneda nacional, y también deuda más barata y a más largo plazo. Esos serían los lineamientos generales para el financiamiento de este déficit que se tiene. Y además, contando que la tendencia que se quiere en los ingresos es esta tendencia creciente que mostrábamos de pasar del umbral del 11.7, 11.8 a un umbral futuro de 12.5 en el último año del marco fiscal. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que creo que la subsecretaria Sánchez nos puede ayudar. Preguntan si se encuentran articuladas las propuestas del ejercicio de presupuesto y de planificación y presupuesto abierto 2026 con la planificación multianual y anual PEI, POM y POA. En el ejercicio de planificación y presupuesto abierto de este año, después de 10 años de iniciarse el ejercicio, por primera vez se llevaron a cabo en los territorios, en Quetzaltenango y Jalapa, y se recibieron un total de 93 propuestas. De esas 93 propuestas, dependiendo de los criterios técnicos, por ejemplo, que no fueran, que estuvieran dentro del marco que se pudiera atender, 44 fueron remitidas a las entidades e instituciones para que pudieran ser evaluadas. Y algo muy importante, en años anteriores, cuando se ha hecho este ejercicio, partía desde el presupuesto. Sin embargo, este año se inició desde la planificación. Es por eso que se trasladó a cada una de las instituciones para que fuera incorporado en su POA, en su POM y en su PEI y tenga una lógica desde la planificación para poder asignarle recursos. Hemos estado recibiendo retroalimentación de las entidades e instituciones y está en ese proceso de revisión, de alineación con los POA para poder también tener insumos técnicos y que estos puedan ser susceptibles también de asignación de recursos presupuestarios. Muchas gracias y por la hora vamos a irnos con la última pregunta. Esta va para el licenciado Enrique García. Nos preguntan cuándo se va a publicar el documento con el marco fiscal de mediano plazo. Estamos elaborando el documento. La idea es terminar el documento entre julio y agosto, así que la publicación sería a finales de agosto, septiembre, cuando deberíamos de tener según cronograma. El cronograma puede ser sujeto a variaciones, pero la idea es tenerlo en esas fechas también. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación tanto de manera virtual como presencial en este ejercicio de preguntas y respuestas. Y ahora daremos continuidad a la agenda. Sigue, por favor, las palabras de agradecimiento por parte de la licenciada Wendy Sánchez, subsecretaria de Planificación y Programación para el Desarrollo de la ACG Plan. Gracias nuevamente por acudir a la invitación de este inicio del nuevo ejercicio de planificación y presupuesto abierto. Gracias también al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nuevamente
nos ha apoyado con la realización de estos talleres en cada una de las fases y pues resaltar la importancia de que este año se incluye este taller de escenarios prospectivos o empecemos a hablar de planificación prospectiva a largo plazo. Esto es necesario hacerlo con datos que tenemos recientes, pues que es más del 50% de la población se encuentra en pobreza. Es necesario retomar esa metodología de planificación y presupuesto que nos llama a la evidencia. Es decir, nos tenemos que sentar a revisar también si esos programas, esa estructura programática que hemos venido ejecutando a través de los años, ha dado resultados o no. Es un ejercicio sincero, técnico, que nos va a llevar a tomar decisiones, obviamente con evidencia, con seguimiento, con monitoreo y con evaluación. Y a partir de ello también empezar a planificar entonces a largo y mediano plazo. Creo que ya no como país que vamos enfocados hacia el desarrollo, ya no podemos seguir planificando y presupuestando en una lógica incremental del 5, del 10% cada año, sino que tiene que haber rutas claras, definidas y como bien lo decía antes, desde las necesidades del territorio, desde cada una de sus problemáticas. Ya tenemos datos que nos han arrojado los mapas de pobreza, el censo de talla recientemente publicado de escolares de primer grado 2024, tenemos identificado los departamentos y los municipios más pobres del país. Entonces, datos tenemos que revisar los programas que estamos ejecutando actualmente, esos planes y redireccionar esas intervenciones, esos recursos hacia esa atención de brecha. Entonces, esto nos empieza a marcar el horizonte hacia dónde debemos caminar y a partir de ello, ¿hacia qué país queremos? Empezar a ver el financiamiento que necesitamos para atender esos programas y esa problemática. Y entonces es ahí donde ya viene el trabajo en conjunto con el Ministerio de Finanzas Públicas de buscar ese financiamiento sostenible para la atención de estas problemáticas. Gracias. Muchas gracias, licenciada Sánchez. A continuación tenemos las palabras del licenciado José Antonio Menéndez, director de Transparencia Fiscal, dando cierre al evento. Quiero también recordarle a los presentes que al finalizar de este lado tenemos una pequeña refacción para todos. Por favor, licenciado. Gracias, buenos días a todos y a todas. En nombre de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, queremos agradecer muy especialmente a cada uno de los participantes que estuvieron de manera presencial el día de hoy acá con nosotros y tenemos datos de que tenemos más de 50 personas conectadas en sus redes sociales. Les queremos agradecer por las preguntas, las recomendaciones, los comentarios que hicieron, porque eso naturalmente va a permitir retroalimentar este proceso y mejorarlo año con año. Como ya se mencionó, esta segunda fase consta de 3 talleres. El día de hoy, martes, miércoles y jueves, se van a estar desarrollando. El día de mañana pues tenemos el entorno macroeconómico y fiscal, así como las proyecciones de ingresos tributarios por los colegas del Banco de Guatemala, la SAT y del Ministerio de Finanzas Públicas. Y el día jueves vamos a tener una exposición sobre temas de transparencia que se han implementado y también la situación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026. Esta segunda fase, les comento que arrancó en el mes de mayo, va a concluir el 15 de julio, cuando todas las entidades públicas presenten sus anteproyectos de presupuesto acá al Ministerio de Finanzas Públicas, como lo manda el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. También se ha comentado que a diferencia de años anteriores en donde las propuestas básicamente son cifras, ¿verdad?, de queremos un incremento presupuestario para tal y tal programa que es prioritario, entendemos pues las prioridades, pero como ya se ha mencionado y lo establece el mismo artículo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto, la vinculación que tiene que haber entre la planificación y el presupuesto, pues en la primera fase que le denominamos Construye tu Propuesta, fue una fase en la cual los colegas de CEGEPLAN y del Ministerio de Finanzas Públicas estuvimos, en una primera
intervención como refrescando esos conocimientos sobre planificación y presupuestación, y básicamente en algunas mesas de trabajo que se desarrollaron fuimos guiando a las instituciones a manera de empezar pues por el inicio, incorporando todos esos requerimientos en los instrumentos de planificación que se ha mencionado, la famosa trilogía PEI-POMPOA, ¿verdad? Entonces, para que esta segunda fase, recordemos que el 30 de abril fue la fecha que tenían las instituciones para presentar sus instrumentos de planificación, pues esas propuestas que fueron pasando todos esos tamices, pasan a la segunda fase, llamémosle, en donde se inició con una revisión de la red de producción y de la red de categorías programáticas para ver precisamente el impacto que pudieran tener estas propuestas en lo que es pues, la estructura programática de las instituciones públicas, tendentes de conformidad con su viabilidad legal, técnica, financiera o de cualquier otra índole, de poder ser incorporadas en la formulación de los respectivos anteproyectos de presupuesto, que como les indiqué, pues concluiría con, esta segunda fase concluiría con esa fecha del 15 de julio, cuando vengan los anteproyectos de presupuesto. Y la verdad pues de que se esperaría que poder atender la mayor cantidad de propuestas posibles, pero recordemos pues de que sufren un proceso de análisis de su viabilidad legal, técnica, financiera, que permitan al final en una tercera fase, que se los anticipo, estaríamos pendientes de confirmar la fecha para, tentativamente la tenemos para el 8 de septiembre. En esta fase 3, pues todas las autoridades superiores de las entidades públicas que tuvieron propuestas van a tener que indicar a viva voz en una reunión en el Palacio Nacional cuáles de esas propuestas pudieron haber sido atendidas en sus anteproyectos de presupuesto, que naturalmente arrancaron desde el proceso mismo de la planificación, se lograron incorporar a los anteproyectos de presupuesto también de conformidad con los famosos techos presupuestarios institucionales. Y el año pasado me recuerdo que varias instituciones pues hasta indicaban la estructura programática dentro de su presupuesto, donde estaban las asignaciones para esas propuestas, y naturalmente de aquellas propuestas que pudieron haber sido atendidas parcialmente o las que por razones legales, me recuerdo que había una ahí, y financieras, no se pudieron atender, tienen que justificar ante la sociedad pues las razones, ¿verdad? Para que todas las personas que nos dedicaron tiempo pues naturalmente entiendan que pueden haber limitaciones legales, técnicas, financieras, que nos imposibilita poder atender todo ese cúmulo de 93 propuestas que ya mencionaba la señora subsecretaria. Así es que no nos queda más que agradecer sus valiosos comentarios, preguntas. Queremos agradecer también el apoyo del Programa de Naciones Unidas, el PNUD, y naturalmente pues los invitamos a que puedan acompañarnos presencial y o virtualmente para el tema del día de mañana, el segundo taller, en donde vamos a tener al Banco de Guatemala y la SAT y los colegas siempre del Ministerio de Finanzas. Y para concluir, pues queremos indicarles de que la refacción que se anunció pues va a ser servida aquí en nuestros lugares. Les queremos agradecer el valioso tiempo que nos han proporcionado, nos han dedicado para el desarrollo de esta actividad, y los invitamos a que nos sigan acompañando en el resto de actividades que, como les digo, esto año con año nos permite identificar áreas de mejora para poder desarrollar en el corto plazo estos talleres que naturalmente pues rinden muchos beneficios a la población, porque la población se empodera de qué está haciendo el gobierno en la formulación presupuestaria y naturalmente pueden encauzar sus propuestas de una manera con más propiedad. Así es que les agradecemos nuevamente, les deseamos un feliz día, retorno a sus actividades y muchas bendiciones para todos. Gracias.